Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Ari por contar conmigo otra vez. Se cumplen ya 5 años de las formaciones que hicimos en Google, en National Geographic también, así que es un placer reencontrarme con algunos de ustedes, ver algunas caras conocidas. Muchísimas gracias en especial a Yolanda por invitarme a este foro. Yo llevo varios años trabajando en la intersección entre humanidades y tecnología, muy en concreto en inteligencia artificial, muy en concreto en creatividad artificial. Yolanda me proponía explicar un poco qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto del acercamiento cultural a la inteligencia artificial? Significa la cultura como una especie de barrera frente a la tecnología, frente a la amenaza de la tecnología. Significa tal vez las humanidades como una herramienta para humanizar la inteligencia artificial, o significa otra cosa diferente. Y otra pregunta importante tal vez para ustedes: ¿de qué sirve esto? ¿Me importa algo esto del acercamiento cultural? No, y es muy interesante por el contraste con la ponencia de Juan Señor ahora, ¿no? Muchísimos datos, mucho dato corporativo, mucho dato industrial. Tiene sentido hacer una pausa y alejarse y mirar el panorama un poco desde afuera, desde la cultura. Me gustaría empezar a responder estas preguntas con un ejercicio que hago con los alumnos en IE, que es mostrarles la noticia que están viendo aquí. Dice básicamente que la inteligencia artificial supera a humanos en test de creatividad. Tomando en cuenta la importancia que tiene para todos nosotros la creatividad, esto es una noticia importante, esto es un titular importante. Yo les pido a los alumnos que empiecen a discutir sobre esto y empiezan a surgir los típicos argumentos que posiblemente ustedes también estén pensando, ¿no? Alguien dice, si la creatividad es lo que nos hace humanos, ¿qué nos queda entonces? Si las máquinas también nos están superando en este ámbito, ¿no? ¿Qué queda para nosotros? Y otro alumno levanta la mano y dice, yo no creo que las máquinas puedan crear, las máquinas no crean, hacen una cosa diferente, simplemente procesan datos y regurgitan lo que han procesado. Muy bien. Otro alumno dice, pero es que eso es lo que hacemos los seres humanos también, ¿no? Entonces se genera todo este debate muy interesante. Yo lo sigo, pero es un debate trampa, porque yo estoy esperando en realidad otra cosa. Estoy esperando una palabra en concreto, que tarde o temprano surge en esa discusión, y que es la palabra clave. Es la palabra clave que también mencionaban esta mañana al hablar, por ejemplo, de periodismo como freno a la automatización. Es la palabra clave para luchar contra la desinformación. Y esa palabra es espera. Espera un poco. ¿Qué es esto? Espera, ¿qué es creatividad? Defíneme creatividad. Espera, ¿se puede medir la creatividad? Espera, ¿quién ha hecho este test? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué validez tiene? En los próximos minutos voy a intentar responder a algunas de estas preguntas. Obviamente responder a todo esto daría para un curso completo. Pero me interesa ese momento de freno y de ver todo lo que hay alrededor de lo que nos están mostrando de una forma tan fuerte. Tenemos en primer plano, iluminado, con el foco en el centro, a la inteligencia artificial. Es interesante hacer esa pausa y mirar todo alrededor. Este ejercicio, que es el básico del periodismo, es muy complicado, no es natural para un ser humano. Estamos muy entrenados para seguir lo que está iluminado, estamos muy entrenados para eliminar información que nos resulte irrelevante. Pero es un ejercicio especialmente complicado con la inteligencia artificial, por varios motivos. En primer lugar, porque lo que vemos en inteligencia artificial es espectacular, o sea, llama mucho la atención, es muy difícil abstraerse de lo que estamos viendo. En segundo lugar, porque va muy rápido, no hay tiempo de frenar el automatismo de seguir corriendo que mencionaban hoy. En tercer lugar, porque la inteligencia artificial está muy vinculada a emociones muy fuertes, muy ancestrales. La ilusión de crear inteligencia, el miedo al reemplazo y todo eso. Lo que yo entiendo por acercamiento humanístico a la inteligencia artificial es ese espera y esa reconstrucción de todo lo que rodea esta realidad nueva que nos ha aparecido. Y lo muestro de esta manera porque me parece que esta idea de la luz alrededor de la tecnología sirve para aclarar varios malentendidos. Son malentendidos muy comunes, pero me parece importante aclararlos.
En primer lugar, todo esto que rodea la tecnología, las personas, cómo actuamos los seres humanos, qué somos los seres humanos, las narrativas que rodean a la inteligencia artificial, cómo hablamos sobre inteligencia artificial, qué historias contamos sobre inteligencia artificial, todo eso que rodea la tecnología, es parte de la tecnología. No es un accesorio opcional del que podemos prescindir. No es un lujo para humanistas. La inteligencia artificial es un logro técnico maravilloso, pero también es una realidad ética, es un desafío estético, es un problema filosófico. Si no vemos todo eso que rodea la inteligencia artificial, estamos viendo solamente una parte de la inteligencia artificial. Tenemos que reconstruir esto para entender de verdad qué es la inteligencia artificial. Y uno esto con el segundo malentendido. Toda esta reflexión no es una cosa inútil. Toda esta reflexión es entender de verdad la inteligencia artificial. Y entender de verdad la inteligencia artificial, creo que también se dijo esta mañana, es una cosa extremadamente práctica. No podemos usar una tecnología que no entendemos. No podemos regular una tecnología que no entendemos. No podemos investigar una tecnología que no entendemos. Y el tercer malentendido sobre los acercamientos humanísticos a la tecnología y en concreto a la inteligencia artificial, a mí me importa particularmente mucho. Y es que desde las humanidades, desde la cultura, el acercamiento a la tecnología no debería ser nunca simplemente a manera de rechazo, una especie de defensa del ser humano contra la tecnología. Es justo lo contrario. El acercamiento cultural a la tecnología sirve para verla mejor. Y esto, yo no sé si parece obvio o no, pero salen muchos libros, van a seguir saliendo más libros, en donde un filósofo, un humanista, habla en estos términos como de defensa. Cuidado con la deshumanización, cuidado con los peligros de la inteligencia artificial, lo que nos va a hacer y demás. Creo que no debería ser esa la aproximación, creo que la aproximación es ver mejor la inteligencia artificial. Y esto aparece en la que para mí es una de las frases más importantes de la filosofía de la tecnología, de Gilbert Simondon, que dice: el verdadero peligro no es la máquina, el verdadero peligro es no entender la máquina. Y para entender, para ver la máquina, las humanidades, ustedes lo saben muy bien porque son todos humanistas, las humanidades nos dan las herramientas que necesitamos. Esto simplemente como presentación de a qué me refiero yo con una aproximación humanística a la inteligencia artificial. Pero quiero volver al tema de la creatividad, simplemente para abordar ese problema, ese artículo que les mostraba, desde dos puntos de vista diferentes, porque me parece que se entiende así bien que esto que estoy diciendo no es solamente filosofía, sino una cosa muy práctica. La primera es el acercamiento desde las narrativas. Entonces, el tema de mi investigación, las narrativas, las historias que contamos sobre la inteligencia artificial. Nosotros tenemos la sensación muy natural de que estamos en contacto directo con la inteligencia artificial y con cualquier cosa en realidad. Y esto es mentira. Estamos en contacto con el lenguaje que rodea a la inteligencia artificial. Entendemos cómo funciona la inteligencia artificial por las historias que contamos sobre la inteligencia artificial. Es decir, es un contacto mediado por todo esto, que son historias. ¿Qué historias estamos contando? Yo veo dos muy dominantes. En particular, una de ellas, que es la que yo llamo la narrativa alien. Y la llamo así por esta frase de Yuval Noah Harari, ¿saben? El autor de Sapiens, un gran divulgador, un tipo que le interesa muchísimo este tema ahora, y bueno, acaba de sacar un libro donde habla mucho de inteligencia artificial y dice todo esto, ¿no? A mí me gusta mucho porque concentra muchísimas cosas en una frase, muchísimas cosas que yo debatiría. Dice: hemos encontrado aquí en la Tierra una inteligencia extraterrestre, alien, extraña. No sabemos mucho de ella. Sabemos que puede acabar con la especie. Bueno, son 4 o 3 líneas y la verdad es que creo que valdría mucho la pena detenerse en cada uno de estos puntos para explicar que no es así. No hemos encontrado nada, no ha aparecido nada por arte de magia, lo hemos desarrollado nosotros. No es alien, por supuesto, es completamente humano. Sabemos mucho de inteligencia artificial. Hay algunos aspectos que es verdad, que es una tecnología un tanto opaca, igual que muchas otras, pero sabemos mucho de inteligencia artificial.
Uno podría decir, bueno, la alternativa a este tipo de visión de la inteligencia artificial podría ser una cosa muy positiva. La inteligencia artificial es algo maravilloso, entreguémonos. No, eso no es así. La alternativa a esta narrativa alien es una narrativa sociotécnica que reconoce que la inteligencia artificial somos nosotros. La inteligencia artificial está llena de personas adentro. Y cada una de esas personas toma decisiones en el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial. Recuperamos entonces el poder, no hay nada predeterminado, no hay un camino predeterminado. Hacer vaticinios a futuro con la inteligencia artificial es muy peligroso. Estamos nosotros definiendo cada paso de la inteligencia artificial. Yo los desafío a identificar estas dos narrativas cuando ven temas sobre inteligencia artificial. Van a encontrarse muchísima narrativa alien, muchísima es lo que domina. Los invito a hacer el ejercicio de traducir a una narrativa sociotécnica esa visión sobre la inteligencia artificial. Si lo aplicamos al tema de la creatividad, la primera pregunta que surge es si la inteligencia artificial puede ser creativa. Esto es una pregunta alien, es una pregunta desde la narrativa alien. Hagamos una pregunta mejor. Movámonos a la sociotécnica. Muy buenas. Avancemos a este tipo de preguntas. ¿Cómo va a cambiar la inteligencia artificial la forma en la que creamos y qué creamos? Ahí estamos implicados nosotros. Tiene una lógica mucho más relacional, eliminamos estas dicotomías que además no son reales. Y además hacemos de este modo una cosa que es mucho más interesante, que es acercarse a la realidad de uso, a las personas concretas haciendo cosas concretas con inteligencia artificial. Y esta respuesta es interesantísima. Y no me refiero, por supuesto, a publicar imágenes con Midjourney automáticas, me refiero a generación de nuevos géneros, nuevos formatos, hibridación, nuevas formas de autoría colectiva y demás. Cosas muchísimo más interesantes que simplemente especular con la creatividad de la máquina. Este es un punto de los dos que quería mencionar, el tema de las narrativas. El segundo, y recupero este artículo, me parece que es especialmente relevante para ustedes, porque tiene que ver con un problema que hay detrás de este artículo, y es un problema que, de nuevo, se repite muchas veces y creo que va a ocurrir cada vez más, que es el problema de la medición. ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo se mide la inteligencia artificial? Tenemos un problema de medición con la inteligencia artificial. Y digo que esto puede ser relevante en un foro como este por dos motivos. En primer lugar, la medición está muy vinculada al hype, a las expectativas exageradas sobre inteligencia artificial, ¿no? Están muchas de esas expectativas montadas en base a test de rendimiento de sistemas de inteligencia artificial. Mira lo que hace mi modelo, mira cómo lo hace mejor que un ser humano. Y esto es problemático, no está tan claro. Ahora voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, lo que está muy asociado al tema de la medición es el problema del reemplazo. Es un problema que nos preocupa muchísimo. Si una máquina hace lo mismo que yo, ¿por qué me van a pagar a mí? ¿No? Voy a aclarar ahora un poquito el problema de la medición, pero permítanme hacer un inciso, porque esto tiene una derivada un poco divertida para mí, que es una especie de género periodístico, literario que yo identifico, donde todo esto choca, ¿no? Esta ansiedad por anticipar qué va a pasar con los problemas de medición, con el miedo al reemplazo. Todo esto choca y genera un género que yo le he llamado el enrealidadismo. Le he llamado así para complicarme las cosas en las conferencias y tener que decir una palabra complicadísima. Enrealidadismo. El enrealidadismo es todo un género literario que tiene dos partes. Un titular y un texto que explica ese titular. El titular dice, la inteligencia artificial ya hace algo como un ser humano. El texto dice, en realidad no. Hay una especie de choque cognitivo ahí entre la persona que ha escrito esto, de una gran ansiedad, oh, he visto un test, he visto una investigación, la inteligencia artificial ya está ahí, ya no se está por reemplazar, es mejor que los seres humanos, pero luego cuando tiene más tiempo de desarrollar la idea, se encuentra con que eso no es así. Hay un problema de medición. Y cuanto más cerca están estos dos extremos, estas cosas tan contradictorias, más virtuoso es el autor enrealidadista.
Les voy a mostrar solamente un ejemplo que me parece fascinante, donde están muy cerca las cosas. Es un ejemplo real. El titular dice, esta inteligencia de Apple, bueno, ya habla como un ser humano. Y además va a reemplazar a miles de profesionales. Y unos milímetros más abajo nos encontramos con que en realidad no. En realidad no habla como un ser humano. Pero ya va a pasar. Es un doble en realidadismo. En realidad no está hablando como un ser humano, pero seguro que en algún momento lo hace. Esta especie de ansiedad, ¿no? Y esto es muy interesante porque revela el problema de medición. O sea, ¿cómo medimos? ¿Qué es hablar como un ser humano? ¿Qué es hablar como un ser humano? Esta pregunta es importantísima en este caso, si estamos hablando de reemplazo de profesionales. Esta mañana mencionábamos Notebook LM, lo mencionaba Mapi. Desarrollo impresionante de Google. Si no lo han probado, también los invito a probarlo. Hace podcasts que son prácticamente imposibles de diferenciar de un ser humano, de un podcast hecho por humanos. ¿Es lo mismo ese podcast? ¿Vale lo mismo que el podcast de un ser humano? No me refiero a una cuestión moral, ética, filosófica. Me refiero para el usuario. El podcast generado con Notebook LM, supongamos que fuese completamente indistinguible o incluso mejor que el podcast de unos seres humanos. ¿Vale igual? ¿El usuario quiere eso? Es muy difícil medirlo. Entonces, permítame que explique un poquito el problema de la medición y sobre todo este último punto. Hay varios problemas con todos estos artículos que nos muestran que la inteligencia artificial ya está haciendo algo como seres humanos. Los primeros son un poquito técnicos, los paso rápidos, pero muchos de estos artículos tienen problemas simplemente de nivel académico, o sea, son trabajos que no son replicables, no vemos los datos, es difícil los sistemas de control, no hay revisión por pares y demás. Está también el problema de la contaminación de datos. Esto se vio sobre todo mucho al principio cuando se lanzó ChatGPT. Algunos tests que se hacían, los resultados eran impresionantes y se veía en realidad después que los resultados formaban parte de los datos de entrenamiento, ¿no? Se habían contaminado, entonces el sistema simplemente no es que estaba razonando, sino solo ofreciendo respuestas que tenía en su entrenamiento. Hay un problema de lógica de medición, es decir, las mediciones al final son como proxies, ¿no? Supongamos que hace 100 años yo identificaba que la habilidad matemática era un indicador de inteligencia. Entonces, una prueba de matemática me podía servir para medir la inteligencia. Existiendo una calculadora, existiendo un Excel, esa prueba ya no deja de tener sentido, porque efectivamente el Excel calcula mucho más rápido que un ser humano, pero eso no significa que haga lo mismo, ¿no? No significa que sea igual de inteligente. Y hay el último problema con el que quiero cerrar, que tiene que ver con lo que les decía de Notebook LM. Incluso aunque todos estos tres primeros problemas se resuelvan, incluso aunque el resultado sea correcto, incluso aunque la máquina esté haciendo lo mismo o incluso aunque esté haciendo algo mejor de lo que hacemos nosotros. Eso es todo, eso es toda la valoración que hacen los seres humanos de las cosas. Y creo que no. Y hay una prueba muy famosa que seguro que conocen muy bien, es la prueba del dilema del tranvía. Ya saben, esto lo digo rápido, es muy conocido. Hay una primera pregunta que es, bueno, tú eres un maquinista, ves que un tranvía avanza a toda velocidad y que va a arrollar a 5 personas que están en la vía. En su versión un poco menos trágica, son simplemente trabajadores, no gente que está ahí atada en la vía, pero bueno. Y tú tienes la posibilidad de cambiar la palanca, ¿no? Cambiar la vía y hacer que el tranvía aplaste solo a una persona, mate a una persona en lugar de a 5. Y si yo les hiciera esta pregunta a ustedes, la mayoría de ustedes accionaría esa palanca y cambiaría la vía. Pero este no es el dilema del tranvía. El dilema del tranvía viene ahora, con el segundo escenario que es ligeramente diferente. Ocurre lo mismo. Vemos el tranvía avanzando a toda velocidad, va a arrollar a estas 5 personas, y tú estás viendo esto desde arriba en un puente. Y de pronto descubres que a tu lado hay un señor muy corpulento, tan corpulento que es capaz de frenar el tranvía a costa de su vida. Entonces, ¿empujarías al señor a la vía? Al final es lo mismo, ¿no? Estamos sacrificando una vida y salvando 5.
Y seguramente ninguno de ustedes haría esto. Esto les aseguro, es muy gracioso hacerlo con alumnos porque se les ocurren unas soluciones absolutamente maravillosas del tipo, no lo empujes, convéncelo. Creo que a veces sobreestiman la elocuencia de los argentinos, ¿no? Por supuesto que la otra solución sería tírate tú, ¿no? Pobre señor, no lo empujes. Bueno, no, nadie tiraría a este señor a la vía. El resultado es el mismo. 5 vidas contra 1. ¿Qué está pasando entonces? ¿Hay algo más? Estamos hablando de lo mismo. Si NotebookLM me hace el podcast igual, incluso mejor, es todo lo que tenemos que evaluar. Hay algo más. Este problema es ahora se ha recuperado mucho por el tema de los coches autónomos y demás. Es un viejo problema filosófico para mostrar que en realidad las personas procesamos decisiones morales con diferentes criterios. Esto sería una lógica finalista, digamos. Lo que nos importa al final es, independientemente de la acción que tomemos, nos importa el resultado. Vamos a evaluar nuestras acciones éticas en base al resultado que tengan. Y esto es otro tipo de lógica categórica, donde en realidad lo que nos importa es el valor intrínseco de las acciones. No importa si el resultado es bueno, nos importa actuar bien. ¿Qué tiene que ver todo esto con inteligencia artificial? Tiene que ver con que a los seres humanos valoramos, sí, el qué, lo valoramos, pero también nos interesa los motivos por los que actuamos, nos interesa cómo actuamos, nos interesa quién actúa y demás. Y esto se ha demostrado hasta el cansancio en cualquier tipo de paper, en cualquier investigación académica que esté midiendo estas cosas, sobre todo estas que tienen que ver con contenido. Esto es solamente un ejemplo. Le muestran a la gente contenido generado por inteligencia artificial, contenido generado por humanos. Normalmente, cada vez más, la gente valora muy bien el contenido de inteligencia artificial, a veces mejor que el de los humanos. Pero cuando saben la fuente, esa valoración cambia, ¿no? Les importa más el contenido generado por humanos. No es simplemente un sesgo, es que funcionamos así. Insisto, si no sabemos estas cosas, no estamos viendo el panorama completo de la inteligencia artificial. Simplemente para cerrar, un poco una recopilación de las ideas principales. Insisto, la inteligencia artificial sí es un logro técnico, pero es muchísimo más que eso. Cualquier tecnología lo es, esta con mucho más razón. Las humanidades sirven no para defendernos de la inteligencia artificial, sino para entenderla mejor, para verla mejor. Verla mejor no es simplemente una cosa de goce intelectual, es una cosa muy práctica. Necesitamos verla para usarla mejor. Y sin esa mirada, el proyecto de la inteligencia artificial seguirá como está hasta ahora, porque es una tecnología emergente en transición, seguirá incompleto. Necesitamos acoger a la inteligencia artificial en nuestra cultura. Y finalmente, un mensaje que me parece especialmente importante aquí. Hemos hablado de cómo impacta la tecnología en nosotros, hemos hablado de cómo impacta la inteligencia artificial en nosotros, hemos hablado de cómo usarla. Creo que hay que hablar también de cómo construirla. Nosotros estamos construyendo la inteligencia artificial. Digo nosotros, los profesores, los escritores, los periodistas, los medios. No somos simplemente sujetos pasivos que están recibiendo una tecnología que viene de arriba. La inteligencia artificial somos todos nosotros. Yo los invito a ser muy conscientes de esto y a construir una inteligencia artificial mejor. Muchas gracias.